simples. Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Detectados 7 nuevos casos de COVID-19 para un total de 91. Es una nota de Panorama que da el balance de ayer hecho por el jefe de Estado en disputa, Nicolás Maduro. Los contagios fueron desglosados así: 3 en Lara, 1 en Caracas, 1 en Miranda, 1 en Los Roques y 1 en Guárico. En Miranda y el Distrito Capital se intensificarán las medidas de aislamiento. Momento, por favor. El jefe de Estado venezolano... Perdonen ustedes. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, informó que se han detectado 7 nuevos casos de coronavirus para un total de 91. La noche de este martes 24 de marzo, el presidente explicó que los 7 casos están: 3 en Lara, 1 en Caracas, 1 en Miranda, 1 en Los Roques y 1 en Guárico. Están apareciendo los casos de aquella fiesta en Los Roques. Por cierto, el domingo había dicho Maduro que qué tenía de mal una fiesta, que era una fiesta normal. Bueno, como si la gente normal pudiera ir a Los Roques a hacer una fiesta. Cuando normalizas este tipo de cosas, se ve cuán involucrado estás en esto que está pasando. Obviamente también el jefe de Estado tiene que estar muy involucrado en esto que está pasando, pero cuando lo normalizas ves, bueno, cuán poco entienden cómo es la realidad del país. También manifestó que ha habido casos graves que se están atendiendo y que en el país no hay decesos por el virus. Apuntó que de los 91 casos confirmados, 44 corresponden a mujeres y 47 a hombres, en tanto que la cifra de pacientes recuperados se mantiene en 15. Maduro pidió solidaridad y unión nacional, darle valor a lo que estamos haciendo para proteger y cuidar a la familia, de la mano del gobierno, de la acción de la FAM, los cuerpos de seguridad de toda la sociedad venezolana, y juntos frenar el coronavirus. No es tiempo de peleas entre el gobierno y la oposición, debemos reconocernos, respetarnos mutuamente. Es tiempo de unir esfuerzos y avanzar por una causa humana, dice Maduro. De acuerdo con una nota de prensa publicada en el portal del MINSI, se amplía que los casos positivos están distribuidos entre Miranda, 39, Caracas, 14, La Guaira, 9, Aragua, 8, Lara, 4, Barinas, 3, Anzoátegui, 2, Apure, 2, Falcón, 2, Cojedes, 1, Portuguesa, 1, Táchira, 1, Guárico, 1, Mérida, 1, Monagas, 1, Nueva Esparta, 1, Zulia, 1 y Los Roques, 3, que tienen que agradecerle a la fiesta normal de los reggaetoneros enchufaditos. La curva la tenemos aplanada y controlada. Esperamos que con la colaboración de la cuarentena se mantenga, subrayó el presidente Maduro. Indicó que desde la detección de los 2 primeros casos de COVID-19 el pasado 13 de marzo, Venezuela ha registrado 2 picos de contagio los días 16 y 20 de marzo, con 16 y 27 casos respectivamente. Informó que en Miranda y Distrito Capital se intensificarán las medidas de aislamiento social en función de contener el avance de la pandemia. Y ahí me voy a otra nota. Esta era de Panorama, ahora me voy a una del Carabobeño, que nos dice: Katia y Petare amanecieron custodiadas por los cuerpos de seguridad. Y de esto vamos a estar hablando hacia el final del programa, sobre la libertad de expresión, la libertad de información y cómo esto tiene que ver con estas medidas que se están tomando en Katia y en Petare. Los alrededores de los mercados de Katia y Petare amanecieron este martes custodiados por funcionarios de la GNB y demás cuerpos de seguridad, con el fin de garantizar el cumplimiento de la cuarentena colectiva frente al COVID-19. La zona comercial de Katia fue acordonada por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, quienes bloquearon las vías de acceso del área, permitiendo el paso solo de los trabajadores del sector salud y de los cuerpos policiales. La gente tiene que comer, amigos. O sea, la gente tiene que comer, tiene que poder acceder a los mercados. Imagínense ustedes que cierren los mercados ahora. Además, la FAI y el SEBIN, ¿por qué el despliegue de fuerza? ¿Por qué no la Policía Nacional Bolivariana normal? Vecinos de la comunidad aseguraron que el mercado popular de Katia, los pequeños comercios y distribuidores de la zona, fueron cerrados por temor a los saqueos. Esto lo dice el Carabobeño. No sé, es la primera vez que lo leo, no lo había leído en ningún otro sitio.
Nicolás Maduro anunció la radicalización de la cuarentena en la región capital, que incluye a Caracas, Miranda y La Guaira. Sin embargo, los buhoneros y vendedores informales hicieron caso omiso y continuaron con sus labores habituales. Bueno, el despelote. Por un lado cierra el mercado formal, por el otro los buhoneros siguen trabajando como de costumbre, por el otro el carabobeño dice esto que yo, la verdad, ya les digo, no lo había oído en ninguna otra parte. Leo otra nota del carabobeño, esto quiero decir que había situaciones irregulares allí. Leo otra nota del carabobeño. Y este es de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino reconocido por 60 países. Guaidó presenta puntos destacados del informe para atender la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Ahí logra de las contradicciones de los últimos días de la dictadura: recetar brebajes, distorsionar cifras, decir que tienen miles de camas cuando se está solicitando un préstamo multimillonario para atender la emergencia, sentenció. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó a centrar los esfuerzos en los requerimientos urgentes que tiene el país para enfrentar la pandemia del coronavirus. Ha dicho lo de las camas, las contradicciones, la receta de los brebajes, y ha dicho claro que necesitamos un préstamo, no solo para atender la emergencia, sino para recuperar a Venezuela, para recuperar el sistema de salud y que más nunca se presente una situación de vulnerabilidad como esta, precisó. El debate debe ser centrado a la atención de los venezolanos, la atención a la emergencia para atenderla con la articulación necesaria a nivel internacional, y a eso nos estamos abocando, aseveró el presidente Guaidó. Guaidó presentó los puntos más destacados que conforman el informe preliminar: dotación de equipo de protección personal para el equipo de salud de manera urgente con perspectiva de 45 días en su primera fase, dotación de gel alcoholado para el 100% de los establecimientos de salud, dotación de los hospitales con insumos de emergencia y EHK, aunque no es lo más idóneo por la premura que se necesita. Reingeniería del personal de salud para la atención de pacientes agudos y triaje básico con protocolos simples. Aumentar la capacidad de ventilación mecánica por 10 veces la capacidad actual. Esto es importantísimo. Rescate de espacios de unidades de anestesia. Establecimiento del cordón de seguridad obligatorio para todos los hospitales del país. Establecer un sistema de monitoreo nacional de agudos con reporte diario. Garantizar el tratamiento base para el 10 o 15% de pacientes severos que puedan requerir algunos de los esquemas en pruebas. Bueno, y por allí se va, son un montón de medidas urgentes que está presentando Juan Guaidó. También ha dicho Guaidó que hay casi 200 casos en el país, no los 91 que dice Maduro. Esto lo dice Panorama, esto es una nota de Panorama. El líder opositor asegura que el Estado no tiene capacidad para atender la pandemia. De mentir descaradamente sobre las cifras de contagio del coronavirus en Venezuela, señaló el líder de la oposición y presidente del Parlamento, Juan Guaidó, al gobierno de Nicolás Maduro. En tanto, la prensa Lara nos trae el siguiente titular: dice, gobierno entregará bono. Bueno, esto parece una noticia de cualquier día, vamos a esperar que termine de cargar. Quédate en casa a trabajadores públicos y privados. Estas son declaraciones de ayer de Tarek El Aizami, ministro de Economía, vicepresidente sectorial de Economía. Anunció el martes una serie de medidas económicas que implementará el gobierno nacional ante la pandemia del coronavirus y sus efectos en el ritmo de vida de la sociedad venezolana y por ende de las empresas. Hoy emitimos un bono Quédate en casa a más de 6 millones de trabajadores independientes y a 4 millones de trabajadores independientes y 2 millones de trabajadores del sector privado. Fue uno de los puntos destacados en su pronunciamiento a los medios. Asimismo, recordó que la administración de Maduro, no se ponga nervioso, esto no es coronavirus, esto me dio una tos por tomar café mientras hago el programa. Asimismo, recordó que la administración de Maduro se hará cargo de los pagos de nóminas de pequeñas y medianas empresas por los siguientes 6 meses. Ante esto dijo que las instituciones deben ingresar al portal web Sistema Patria y cargar la lista de sus trabajadores para que se pueda hacer efectivo el pago. También aseguró que ya son más de 300 empresas del país que han cargado su listado de personal para recibir la bonificación. Yo trabajé en una de las empresas que hicieron esto en 2018 y ciertamente esa empresa, tengo que decirlo con todas las letras, se fue a pique. Debido a eso se fue a pique porque perdió a su mejor personal, pues porque el personal no se fue a ganar se terminó ganando $4 al mes el que se quedó. Entonces ahí no hay producción prácticamente. Dice Falcón a Maduro y a Guaidó, es hora de apartar el odio y la división.
Bueno, les llamo a la reflexión en esta coyuntura tan difícil para el pueblo venezolano, plantea el dirigente en una carta pública. Les llamo a la reflexión en esta coyuntura tan difícil para el pueblo venezolano. Hay que apartar el odio y la división y los intereses grupales para asumir los nacionales. Es la hora estratégica de la ciencia, del humano y de la gobernabilidad. Los retos que tenemos por delante son enormes. Venezuela no superará la crisis económica y social, ahora aumentada significativamente con la presencia en su territorio de la COVID-19, sin un gran acuerdo de unidad y salvación nacional entre sus actores políticos, económicos y sociales. Le voy a decir lo que le digo a todos los políticos: explícame el cómo, viejo, porque el qué lo tenemos todos claro. El cómo es el tema. O sea, el cómo es el tema. Más cuando tú tienes unos tipos ahí que sencillamente no quieren entregar el poder. Todo esto, todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 5 años ha pasado porque la gente que está en el poder no quiere entender que ahora es minoría y que en la democracia gobiernan las mayorías, y cuando las mayorías pasan a ser minorías, esas minorías pasan a la oposición y las mayorías pasan a ser gobierno. Bueno, eso no lo entiende el chavismo. El chavismo no tiene ni 10% de la gente de este país, ni 20% de la gente en este país. Entonces, si a mí alguien me viene a decir, no, que este es un país polarizado, no, no es un país polarizado, es un país donde hay un grupo de gente que ha decidido que no se van del poder de ninguna manera. Y lo dicen siempre, lo han dicho 100 veces, lo dicen siempre. De aquí no nos vamos ni por las buenas ni por las malas, te lo dicen siempre. Entonces, ¿cuál es la discusión aquí? Explícame el cómo, anda a convencerlos, Henry Falcón. Lo demás es demagogia, viejo. Lo demás es demagogia. Si paramos, no comemos, dicen en una Venezuela en cuarentena. Y cambio el tema al de las preocupaciones de la gente, porque la gente está sintiendo. En estos días me escribía alguien en Twitter, claro, como tú haces el programa y ganas real con el programa. Y le dije, viejo, este programa no tiene cuñas. O sea, en este momento, y ustedes lo están viendo, este programa, Titulares de la Mañana, RCR 750M, no tiene publicidad, porque las empresas, las dos empresas que me daban publicidad están sencillamente tan detenidas como estamos todos en el resto del país. Y esa preocupación sobre lo que el tema ingreso va en crecimiento, y eso no lo arregla el sistema Patria, porque hay que decirlo, que a uno le paguen mañana 400.000 bolívares y salga a la calle y un kilo de queso cueste eso, un cartón de huevos cuesta 300.000. O sea, ¿de qué estamos hablando? La preocupación es genuina. Si paramos, no comemos, dicen en una Venezuela en cuarentena, y es una de las múltiples aristas de la crisis que está viviendo este país. Quedarse en casa es un lujo que Alexis Torres, padre de 2 niñas de 10 y 14 años, no puede darse en una economía venezolana devastada por la inflación y 6 años consecutivos de recesión. Esto es una nota de AFP. Yo no me puedo dar ese lujo de pararme, porque si nos paramos estamos fritos, comenta la AFP este hombre de 35 años, taxista motorizado, mientras espera por clientes en una esquina de Caracas, ciudad que cumple una semana semiparalizada por la cuarentena ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro. También hay que decir que si Alexis está en la calle con su moto es porque todavía tiene clientes, es decir, no solo Alexis y respeta la cuarentena, hay mucha más gente y respetando la cuarentena. Jenny Amaya, por su parte, vive de limpiar casas y echa en falta los 300.000 bolívares, unos $4 que cobra por jornada. Pero nuevamente, ahí voy, Jenny cobra un salario mínimo diario. ¿Ustedes creen que Jenny puede vivir con que le depositen en el sistema Patria 300.000 bolívares? No va a poder vivir. La gente me dice, Jenny, no vengas, relata la AFP desde la habitación que alquila en Casa Alta, una zona popular del oeste de la ciudad. Para mí es horrible, yo no recibo sueldo, hay que cuidarnos, pero el gobierno tiene que pensar en la gente que trabaja por día. ¿Cómo hace uno?, lamenta esta mujer de 46 años. Las actividades educativas y laborales están suspendidas en toda Venezuela, salvo en sectores básicos como alimentación, salud y telecomunicaciones. Y tengo que decirlo aquí en este programa, yo apoyo firmemente la cuarentena. Yo creo que la cuarentena es absolutamente necesaria. En eso creo que el jefe de Estado en disputa, Nicolás Maduro, tiene razón. La cuarentena es absolutamente necesaria para frenar la curva de casos de coronavirus, por una sencilla razón. Nosotros no nos podemos dar el lujo que se está dando Estados Unidos, que se está dando España, decir que la gente se enferme y luego lo enfrentamos. Aunque yo creo que esa también en Estados Unidos, en España y en Italia ha sido una estrategia equivocada, y por eso ha llevado a lo que ha llevado, a la crisis de salud mundial que estamos viviendo. Yo creo que la estrategia correcta es eso, esta, en lo que los primeros casos se muestran
iniciar la cuarentena para frenar el avance del virus. Pero también hay que conciliar eso con la necesidad de un país que, como dice Jenny o como dice el señor Alexis, están en un absoluto estado de pauperación. Canciller Arreaza, Leo Telesur, denuncia que Estados Unidos niega autorización para repatriar venezolanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este martes que los Estados Unidos se rehúsan a autorizar los vuelos humanitarios para traer de vuelta a los venezolanos varados en el país del norte. Denunciamos que Estados Unidos insiste en su bloqueo aéreo de Venezuela y se niega a autorizar vuelos humanitarios directos de Conviasa u otras líneas para traer de vuelta a los más de 200 compatriotas varados en Estados Unidos y registrados en el sistema de nuestra Cancillería, indicó el canciller Arreaza. Entiendo que hasta ahora solo le han ofrecido vuelos de Conviasa porque obviamente el régimen está tratando de forzar la eliminación o por lo menos la suspensión de las sanciones. Ayer Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, hablaba de la suspensión de las sanciones tanto en Irán como en Venezuela, y por supuesto una manera de exacerbar las contradicciones de las sanciones es mandar aviones de Conviasa. Por supuesto que es una aerolínea sancionada por los Estados Unidos. Ayer, por cierto, también se decía en las redes sociales, sin que esto me conste, sin que sepa si es de verdad cierto, que de ayuda humanitaria a los que están en Estados Unidos, nada, que les están cobrando entre 600 y $1.000 por un pasaje, o sea que les están cobrando más caro que un pasaje normal, estos supuestos vuelos humanitarios de Conviasa. Y saben ustedes, bueno, son las 6:46 y voy a aprovechar de presentar el programa cuando ya se está terminando, como de costumbre. Tengan buenos días, soy Pedro García Otero, esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M, volveremos a hacer 750M cuando este país vuelva a tener un sistema de garantías democráticas. Trabajaremos en esta media hora Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Les decía que saben ustedes que Nicolás Maduro ha estado recomendando unas infusiones de mal ojillo y una serie de cosas para evitar el coronavirus. Investigadores del IBIC alertan sobre recomendaciones de Sirio Quintero respecto al coronavirus. Ministro Hugo Belroa aclara la mención que hizo Maduro y a la vez defiende el conocimiento ancestral. La Asociación de Investigadores del IBIC dirigió el 23 de marzo de 2020 una comunicación dirigida al director del IBIC, doctor Eloy Cira, con el objeto de alertarle sobre un hecho noticioso de su mayor preocupación, en vista de que el 22 de marzo del mismo mes el presidente de la República, al informar sobre la situación relacionada con los casos de COVID-19, se refirió a estudios y recomendaciones terapéuticas de Sirio Quintero, al que son atribuidos tratamientos y supuestas curaciones de enfermedades en Boconó, Venezuela. Bueno, ante la polémica suscitada por la mención de Sirio Quintero, sus opiniones sobre el COVID-19 y el coronavirus y la posible receta para combatirlo, Hugo Belroa, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria de Ciencia y Tecnología del gobierno del presidente Nicolás Maduro, tuiteó: en ningún momento el presidente Nicolás Maduro dijo que la mezcla de hierbas naturales curaban el COVID-19, solamente lo recomendó basado en el doctor Sirio Quintero. Intentar subestimar el conocimiento ancestral de 5.000 años solo demuestra ignorancia a mucho costo. Yo diría que Hugo Belroa se hizo famoso por tirar un microfonazo en la Asamblea Nacional cuando todavía el PSUV iba para allá, y bueno, eso hizo que ahora tengo un cargo de mayor importancia. Eso elevó su ranking dentro del chavismo. Ciertamente Twitter además eliminó el tuit de Maduro, durísimo, sobre el tema de, o sea, durísimo que Twitter eliminó un tuit de un jefe de Estado, pero así están las cosas también en el mundo de las noticias alternativas y de los hechos alternativos sobre el tema del coronavirus. Hay un compromiso de las redes sociales de eliminar la información no confiable sobre el tema del coronavirus, y ahí cayó el tuit de Nicolás Maduro. Voy con un poquito de información internacional y remato con un poquito de información local nuevamente. Trump quiere reabrir la economía de Estados Unidos el 12 de abril pese al COVID-19, y yo honestamente digo, cuando dicen que Donald Trump está loco, bueno, Donald Trump les da la razón con este tipo de cosas. Yo no sé cuál es la actitud de Trump sobre este tema, o sea, sí sé cuál es la misma que en un momento dado tuvo Boris Johnson,
en Inglaterra, y ahora Boris Johnson está reculando, pero a 50 por hora, va en retroceso. ¿Y por qué? Porque ahora están alarmados con las cifras, y en Estados Unidos empieza la alarma con las cifras, y si en Estados Unidos pega duro la pandemia, nos tenemos que agarrar todos duro de las manos, aunque eso esté prohibido por el coronavirus, porque Estados Unidos es el país con el que todo el mundo tiene relaciones. Entonces eso va a impulsar la pandemia a unos niveles desconocidos a este momento. Hay que decirlo, se ha manejado el tema en Estados Unidos con absoluta irresponsabilidad. Me encantaría tener el país abierto y el funcionamiento para el domingo de Pascua, el 12 de abril, dijo Trump en una entrevista con la cadena Fox News. Esto ha sido muy doloroso y nos ha desestabilizado mucho. Tenemos que volver a trabajar. ¿Saben lo que pasa en el fondo? Trump iba galopando hacia la reelección. Iba galopando hacia la reelección porque la economía de Estados Unidos estaba en un momento estelar, en uno de los mejores momentos de su historia. Viene el coronavirus, por supuesto, echa el traste con todo eso, y Trump, bueno, aplica las soluciones que ya conocía a un problema que no conocía, que es el problema del coronavirus. Yo no le arriendo la ganancia con esto. Si a la gente se le empiezan a acumular los muertos, bueno, hay que ver nada más el costo político que está pagando Pedro Sánchez en España por no haber sido responsable con este tema desde el principio. Insisto, aquí hay que reconocer que se ha sido responsable con el tema, digamos, el tema del aislamiento desde el principio. También hay que decir que a nosotros nos ayuda mucho digamos, hacer de la necesidad virtud, que este país ya prácticamente estaba paralizado. Entonces terminar de paralizarlo es mucho más fácil que paralizar un país como Chile, por ejemplo, o como Colombia, que estaban en plena marcha. En mi opinión, va a morir más gente si permitimos que esto continúe, aseguró el presidente al afirmar que el aumento del desempleo y la ruina financiera de algunos negocios provocará miles de suicidios y el país sigue paralizado mucho más tiempo. Bueno, ya ustedes ven, pensamiento bastante básico, bastante primario, el de Donald Trump. El alcalde de Nueva York, mientras tanto, pidió auxilio a Washington y dice que esto se va a poner peor. Bill de Blasio alertó que la ciudad no cuenta con suficientes recursos para atender a los infectados, y esta es una preocupación en Estados Unidos. Estados Unidos no tiene el sistema sanitario que tienen los países europeos, no tiene el estado de bienestar que tienen los países europeos, la salud es prácticamente toda privada, y esto va a traer muchos problemas. Instó a Trump, dice Bill de Blasio, a declarar cuarentena nacional obligatoria. Yo entiendo que Bill de Blasio también es demócrata, y creo que en esto también, como en todos lados del mundo, la politización está impidiendo que se logren mejores acuerdos. Pero ¿qué vamos a hacer? Los seres humanos somos así, ¿no? Wuhan, cura del virus, dice, panorama es cura del virus, errorazo en un título, levantará su cuarentena el 8 de abril, es decir, casi 3 meses, 2 meses y medio. La medida se impuso el 23 de enero. Fíjense, a diferencia de lo que está pensando Trump, que esto es un tema de 2 semanas, en Wuhan, donde empezó esto, van a pasar 2 meses y medio en cuarentena y con restricciones. Los habitantes de Wuhan podrán abandonar la ciudad si obtienen un código QR de salud verde, lo que implica que la persona en cuestión no ha mantenido contactos con ningún contagiado o sospechoso de tener la enfermedad. También va a ser interesante cuando esto termine ver cómo ha sido el control social de la cuarentena a través de códigos QR. Por ejemplo, Taiwán lo ha hecho con mucho éxito. Esto en manos de una democracia es una gran herramienta, en manos de una dictadura pues es un tema completamente preocupante. Japón y el Comité Olímpico Internacional acuerdan posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por 1 año. Un golpe durísimo nuevamente para la economía mundial, porque las Olimpiadas mueven la economía mundial. El primer ministro japonés Shinzo Abe ha anunciado la decisión tras mantener una conversación telefónica con el presidente del COI, Tomás Bach. Y se acuerdan que les hablé del tema libertad de expresión y de lo que pasó ayer en Katia. Voy a hablarles de mi amiga, compañera, periodista Rosalía Hernández. Fue detenida ayer por las FAES en Katia por cubrir la toma policial del mercado popular de Katia.
la obligaron a borrar los contenidos que tenía en su teléfono, le quitaron el equipo, le borraron el material. Fue un hecho arbitrario y nuevamente la libertad de expresión en estos días está más aporreada que nunca. Entonces, si se llama la Unión Nacional, hay que tener la buena voluntad como para ofrecer estos también de magnanimidad. Y uno sabe que obviamente un presidente no lo controla todo, nunca lo controla todo, no controla todo ni un gerente de una empresa. ¿Cómo lo va a controlar el jefe de un Estado? Pero puede dar la orden de que no se reprima la información libre y puede dar la orden de que liberen a este muchacho, a Darvinson Rojas, que fue llevado a tribunales el lunes de manera clandestina. Nadie se enteró y fue imputado por los delitos de instigación pública e instigación al odio. Instigación al odio, saben ustedes, es el delito que está, entiendo, en la ley contra el odio, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la ley anti-escraches en un momento, ¿no? No querían que lo de los escraches se viniera a Venezuela, aprobaron eso y bueno, ahorita lo aplican a la prensa. Fue una audiencia clandestina ilegal, informó en su cuenta Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. La fiscalía imputó también terrorismo, pero el cargo fue desestimado. A la casa de Darvinson Rojas llegó el lunes en la noche una comisión de la FAES, eso fue el sábado creo. Alegaban haber recibido una llamada que notificaba que en esa casa había un caso de coronavirus. El periodista no les creyó y alertó por sus redes sociales lo que ocurría. De inmediato se hizo tendencia el asedio del comunicador, que horas antes había tuiteado algunas cifras relativas a los contagios por coronavirus que molestaron a los funcionarios del régimen. Estos tweets le costaron su libertad, dice el carabobeño. Y finalmente, dentro de este mismo tema, la Fiscalía interroga a la directora de La Verdad de Vargas por informar sobre el coronavirus. Citada por informar sobre el coronavirus, la directora del diario La Verdad de Vargas, Beatriz Rodríguez, fue interrogada por la Fiscalía del Litoral Central luego de que el medio publicara que en la entidad había un 9º caso de coronavirus. El medio denunció que después de haber publicado información sobre el contagio de una enfermera en el Seguro Social de La Guaira, les llegó una citación del Ministerio Público para rendir declaraciones sobre la publicación. Según el SNTP, Rodríguez acudió a la Fiscalía en Catialamar, donde decidieron revelar a la fuente que le informó al medio de comunicación sobre el contagio de esta enfermera. Le tomaron declaración insistiendo en que revelara la fuente de la información que salió publicada sobre casos de coronavirus. A la fiscal y a la Fiscalía hay que mandarlos a leerse el artículo 28 de la Constitución. Yo no sé si es el 28 es el que habla que no puede haber censura previa. Creo que es el 28, el que habla específicamente del derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes de información, del secreto profesional, el mismo secreto profesional que tienen los abogados con sus clientes, el mismo secreto profesional que tienen los médicos con sus pacientes, lo tienen los periodistas con sus fuentes. Informar no es un delito y con esto cierro mis titulares de la mañana, nuestros titulares de la mañana, este 25 de marzo de 2020. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Hoy les voy a hablar sobre algo que todos los humanos tenemos y que a todos nos lo han hecho alguna vez. Desde la cuna nos lo vienen haciendo. Las cosquillas. La risa causada por las cosquillas es la forma de risa más primitiva, o quizás deberíamos decir la más primate. Los chimpancés y otros simios juegan a forcejear, sobre todo de jóvenes, y emiten jadeos rítmicos que son la forma simiesca de la risa debida a las cosquillas. Algunos investigadores están convencidos de que la risa tiene un profundo arraigo en la evolución humana y antecede incluso al lenguaje.
Su origen en las cosquillas y en la lucha de juegos es más complejo que el simple humorismo. Las zonas cosquillosas, las axilas, los costados y el cuello son las más sensibles y vulnerables, y cuando nos hacen cosquillas, reímos de alegría. Esa es la primera virtud curativa de la risa. Cuando nos reímos, interviene todo el cuerpo. Si la causa es un chiste, el proceso empieza en los oídos. Si es una figura cómica, en los ojos. Cuando una persona hace cosquillas a otra, las terminaciones nerviosas de la piel envían impulsos eléctricos al sistema nervioso central, lo que desata una reacción en la región del cerebro encargada de percibir las sensaciones de la piel, músculos y articulaciones. Algunas personas dicen que lo peor es que cuando ya están en las garras del que hace cosquillas y después de reírse incontrolablemente le salen lágrimas, o peor aún, se hacen hasta pipí sin querer. Otro dice, a mí no me puede tocar nadie el cuello por debajo de las orejas, tengo muchísimas cosquillas. Ahora bien, ¿por qué no nos reímos al intentar hacernos cosquillas a nosotros mismos? Sarah Jane Blakemore y sus colegas del Instituto de Neurología del University College de Londres han estudiado este tema científicamente y estudiaron con un escáner el cerebro de las personas mientras trataban de hacerse cosquillas a sí mismas. Y más tarde repitieron el experimento haciendo que otros sujetos le hicieran cosquillas. Así comprobaron que las áreas que responden al tacto y al placer se activaron mucho menos cuando se las hacían a sí mismos. Y así presentan sus estudios en la revista Neuro Report. Allí concluyen que la estimulación táctil autogenerada se atenúa porque internamente el sistema sensorial predice las sensaciones que van a producirnos en el mismo momento en que el sistema motor da la orden de ejecutarlo. Y si no hay sorpresa, tampoco hay cosquillas. La verdad es que si uno pudiera autocosquillarse, creo que los demás te verían raro. Míralo ahí, otra vez muerto de risa, no le dará pena. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.